Hubo una época en la que no se salía de la casa sin un Wallman, sin dinero en efectivo o sin saberse el número de la casa de memoria. Éramos así, prácticos de cierta manera y llenos de objetos que hoy nadie, pero nadie quiere comprar. Hoy te traigo una lista de esas cosas que fueron indispensables, parte del día a día, parte de nuestra cultura y que hoy están guardadas en una caja o en un cajón. Prepárate para sentir nostalgia o para reírte un poco y decir, uy sí, yo tuve eso. En este video vamos a ver cosas que ya nadie compra pero que antes eran indispensables y vamos a ver si al final del video, si me animo y si me queda el tiempo, a ver cuántas de estas cosas conseguimos en el mercado de las pulgas. Reproductores multimedia de DVD y de Blu-ray. Antes el plan perfecto en familia o en pareja era alquilar una película los viernes y sentarse a verla con palomitas. Venían unos reproductores DVD plateados con un control con miles de botones que la mitad no sabíamos ni para qué funcionaban. Y pues la historia detrás de por qué se dejaron de comercializar ya todos lo conocemos. Incluso hoy en día pues están ustedes en YouTube, ya que llegó la época digital, llegaron las plataformas digitales y con ello también las plataformas de streaming, que ofrecían un montón de películas, series y cosas para ver por medio de una suscripción. Lo que son plataformas como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus ofrecen esa capacidad de ver películas en cualquier momento y en muchos dispositivos más, como teléfonos celulares, tablets o televisores. Así que de esta forma, los DVDs también fueron quedando como unos electrodomésticos olvidados. Hay personas que todavía lo deben tener por ahí guardado, incluso con películas que aún pueden ver. Pero estas películas antiguas, viejitas, también se pueden estar viendo en algunas plataformas digitales que las van rotando continuamente. A decir verdad, creo que hoy en día nadie extraña los DVDs. Y puede que haya personas que aún tengan cajones llenos de estos discos o que ya los hayan utilizado para manualidades o trabajos del colegio y la universidad. Así que quedaron en simplemente eso, un recuerdo. Junto con los reproductores de DVD también venían lo que eran los CDs de películas o de música. Tener una torre de discos era sinónimo de tener mucha personalidad, porque allí estaban recopilados tus artistas favoritos, tus películas favoritas y discos de tus grabaciones propias, porque quemar un CD era magia. Podías quemarlo con la música favorita que te gustaba, con música romántica y entregarlo como un regalo. Pero bueno, aparte de las plataformas de streaming también llegaron las plataformas de música, como YouTube Music, Spotify y Apple Music. Y de esta forma murió el formato físico. Ya no se necesitan discos ni reproductores, ni siquiera USBs, que fueron de las formas más recientes de guardar música, porque ahora todo está en la nube y al instante. A veces es mucho más práctico, pero también es un poco menos personal. O dime tú, ¿cuándo fue la última vez que regalaste música? Antes, tener un GPS portátil era ser un conductor de otro nivel. Se tenían que colocar en el carro o en el parabrisas con algún tipo de ventosa que lo sostuviera. Y cuando se prendía, funcionaba como un tipo de Waze que te decía: toma la rampa de la derecha. Y también podías ver el mapa. Imagina tener este aparato antes de que salieran los celulares inteligentes. Era casi como estar en una película de ciencia ficción, porque si no lo tenías, la única forma de ubicarte era teniendo algún tipo de mapa impreso que guardabas en la guantera. Y pasarte en algún cruce o en alguna curva podía significar que perdieras muchos minutos de regreso a la vuelta principal. Obviamente estos dispositivos eran carísimos. Creo que llegaban a costar casi lo mismo que un sueldo mínimo al mes en esa época. Y lo peor de todo es que mes a mes tenías que ir pagando las actualizaciones, porque sí, no eran gratis y no se actualizaba automáticamente. Así que con la llegada de Waze y Google Maps, que ofrecían este servicio de forma gratuita, este tipo de GPS murió. Las aplicaciones móviles hoy en día traen miles de actualizaciones gratis que incluso te avisan si hay retenes policiales, si hay algún tipo de desvío y cosas por el estilo en tiempo real. Cosa que estos GPS antiguos pues obviamente no hacían. Y no porque fueran malos, sino porque su tecnología los limitaba. Entonces, frente a estas aplicaciones y frente a un teléfono celular que tenga datos, obviamente quedaron obsoletos. Con esto llegamos también a uno de mis favoritos, que son las cámaras Handycam. Grabar los eventos familiares antes era todo un ritual. Siempre, para cualquier evento, un cumpleaños, un paseo familiar, un partido de fútbol de tu hijo, siempre se tenía que llevar la cámara. Y todo quedaba capturado. Tener este pequeño aparato con una pantalla lateral chiquita donde podías grabar todo era el orgullo de tu papá o de tu tío tecnológico, porque es que se grababa todo, los paseos de buses, el almuerzo, hasta los insectos que pasaban por ahí se terminaban grabando. Y al final del día llegaba el momento incómodo donde toda la familia se sentaba en un computador o en un televisor a ver los videos que habían grabado. Eran horas y horas de video.
Estas cámaras también podían llegar a costar incluso más de un salario mínimo mensual, y ni hablar de los gastos de tener que comprar los cassettes, los DVDs o el dispositivo del formato para poder guardar los videos. Hoy en día un simple celular tiene incluso mejor definición de video, una estabilización mayor e incluso tiene la capacidad de poderse subir automáticamente el contenido a la nube. Y de nuevo, como ha pasado con varios aparatos en este video, las handycams, que parecían un aparato del futuro, hoy se ven como piezas de museo. A medida que vamos avanzando, pareciera que el factor común de por qué desaparecieron muchas de estas cosas simplemente se reduce al tener un celular inteligente. Porque si te pregunto que si mañana tienes que madrugar, seguramente vas a poner la alarma en el celular y lo que te va a despertar va a ser el sonido del celular. Pero esto no siempre fue así. Antes existían despertadores de mesita. Se ponían al lado de la cama, se programaban y te despertaban con un ruido infernal que nadie aguantaba. Lo malo sin duda era que tenían que estar conectados a la corriente. Si se iba la energía en la casa, seguramente no te vas a despertar al otro día porque se desprogramaba y lo más probable era que llegaras tarde al trabajo o a la escuela. Había un tipo de despertadores que tenían incluso una radio incorporada, por lo que uno se podía despertar escuchando música o alguna emisora que estuviera emitiendo en ese momento. Y como les decía, todo esto se perdió porque hoy en día el celular no solo te despierta, sino que te dice la hora, el clima, incluso puede detectarte el ritmo cardíaco. Los viejos despertadores se fueron apagando poco a poco y de nuevo tenemos una pieza de museo o de decoración vintage. Y aquí llegamos a otro de mis favoritos, este un poco más actual, porque quien en el descanso del colegio no jugó alguna vez Mario Kart, FIFA o Pokémon en algún tipo de consola portátil. La PSP, por ejemplo, fue una revolución. Tenía pantalla grande, podía leer juegos de disco e incluso si las tenías podías ver películas en la consola. En ese momento eso sí era ser un verdadero gamer. Pero llevarla al colegio o sacarla de la casa también tenía un poquito de riesgo, porque seguramente más de uno fue atracado por llevarla en el bolsillo. Hoy hay miles de plataformas donde se puede jugar incluso en televisores, en tablets, en celulares, miles de juegos gratuitos y portátiles, hasta con conexión a partidas online. Y aunque hoy en día este tipo de consolas aún existe, también es cierto que han perdido protagonismo. Aparte de que antes estas consolas también costaban un montón. Era muy difícil conseguirlas, mantenerlas y también tocaba estar muy presente de que no te las robaran cuando las fueras a sacar. Las nuevas generaciones de Nintendo Switch han ido desplazando este tipo de consolas y el segmento digamos que se ha hecho un poco más pequeño. Y hablando de teléfonos celulares que lo han desplazado todo, antes el teléfono fijo era indispensable, era el centro de comunicación de la casa y como les decía al principio del video tocaba aprenderse este número de teléfono de memoria para poder llamar a la casa cuando salías o para llamar a la casa de alguno de tus amigos o familiares. Aparte de todo esto, este teléfono fijo no tenía identificador de llamadas en sus primeras versiones, por lo que cuando sonaba el teléfono todos los de la casa corrían a contestar y preguntar ¿quién es? Y como normalmente se ponía en la sala de la casa, si eras adolescente y te llamaba algún amigo o tu novia, tenías que hablar en voz bajita pues para que no se enteraran de todo lo que estabas hablando. Incluso para evitar este tipo de complicaciones, algunos ponían una segunda línea de este mismo teléfono en el cuarto. En 2010 había más de 7 millones de líneas telefónicas en Colombia. Hoy en día hay menos de la mitad. El teléfono fijo pasó de ser una necesidad a ser una reliquia. Antes, revelar una foto era una ceremonia, incluso podría convertirse en una salida familiar. Ibas al Fotomundo o al Fotojapón, entregabas el rollo y tenías que esperar varios días a que se revelara. A veces las fotos salían movidas, salían oscuras, con mucha luz, o podías haber tapado el lente de la cámara con el dedo y no te habías dado cuenta. Pero igual todas estas fotos se guardaban. ¿Y dónde se guardaban? Pues en un álbum de fotos físicas. Era un libro que tu mamá en todas las ocasiones especiales, en las reuniones familiares, sacaba para mostrarle a la familia y decir cómo han crecido los niños. Hoy en día tomamos miles de fotos, pero son muy pocas las que imprimimos. Todas estas viven en la nube, en el celular, en la galería de fotos o en redes sociales como Facebook o Instagram. No sé ni siquiera cuántos niños hoy en día nunca han visto un álbum de fotos físico. Y aunque es mucho más fácil, más rápido y más cómodo tener las fotos en el celular, es un poco triste haber perdido esa tradición de ir a imprimirlas. Porque si nos ponemos a pensar, estos álbumes eran casi como una cápsula del tiempo, que poco a poco se han ido eliminando. Hablando de libros físicos, hubo un momento donde tener una enciclopedia física era símbolo de algún tipo de estatus intelectual. Había familias que hacían sacrificios para poder comprar estos libros, incluso se podían sacar a crédito. Era casi como si fuera un electrodoméstico. Y el vendedor, siempre bien vestido, llegaba y le decía a tu mamá como mira, con este libro tu hijo va a sacar 5 en todas las materias. Y esto, aunque no era del todo mentira, convencía a tu mamá, ya que en ese momento esas enciclopedias eran la única fuente de información confiable. Sobre todo en un momento en el que no había internet. A mí me gustaban mucho las enciclopedias gráficas porque me gustaba mirar las hojas donde estaban los mapas dibujados o fotos de algunos lugares famosos. Era casi como viajar sin salir del cuarto, lo que hoy en día hacemos con Google Maps o algún otro tipo de servicio. Pero pues todo este tipo de búsquedas de información y de conocimiento
han ido desapareciendo con la llegada de motores de búsqueda como Google y algo mucho más reciente como ChatGPT, que con una simple pregunta te da la respuesta. La Enciclopedia Británica impresa, por ejemplo, dejó de producirse en 2012, después de más de 2 siglos de historia, porque lo que antes costaba millones, que era obtener información, hoy en día es gratuito y digital. Con Wikipedia, Google, ChatGPT, las enciclopedias pasaron de ser algo indispensable en las casas, en los hogares de las familias comunes, y empezaron a convertirse en un simple elemento de decoración vintage. Ya estamos por acá en la séptima, vamos a ver si encontramos algunas de las cosas que vimos durante el video. Tenemos que buscar un GPS, que no creo que lo encontremos, ese es difícil, lo mismo que el álbum de fotos, sobre todo porque es algo como muy personal. La enciclopedia también creo que es difícil porque es algo que sobre todo la gente vota. Yo creo que la consola, de pronto alguna consola, alguna cámara o el teléfono va a ser fácil de encontrar, el teléfono fijo, o si no el despertador, yo creo que va a ser lo más fácil de encontrar. ¿Qué precio tiene un telefonito de esos? 90. Gracias. Aquí a este lado hay otro teléfono, este es un poquito más moderno y también encontré uno de esos radios que tienen como televisor, no sé si también servían de despertador, pero bueno. Bessie, ¿este qué precio tiene? Tienen 200 por eso. 200. Gracias. Veo varias cámaras antiguas, analógicas, varias máquinas de escribir, pero las Handycam están difíciles de encontrar. Vean acá, por ejemplo, hay varias máquinas de escribir, allá atrás hay algunas cámaras, pero Handycams como tal están bastante difíciles, no he visto ninguna por el momento. Hay desde 120 en adelante, 120, 250, 220, 320, todos funcionan. ¿Y las de video? Estas de acá. 200 y 220 y 200. ¿Y también funciona? Sí. La grande está para mantenimiento, la más pequeña está funcionando. En estos clips que grabo a continuación había mucho ruido, por lo que no pude grabar demasiado la voz, entonces por eso les cuento por este lado. Había una tienda donde estaban todos los CDs, encontré también este DVD que valía 20.000 pesos, algo más lo tenía que tener porque estaba muy barato. También caminando un poquito más por la séptima encontré lo que serían los despertadores. Estos estaban un poquito nuevos, pero había otras tiendas que no pude grabar donde ya, digamos que eran más antiguos, eran más clásicos. Después caminando encontré muchísimas más Handycams, entonces si quieren ver algún video de pronto probando una de estas cámaras antiguas, comparándola con un celular o con alguna cámara nueva, déjenlo en los comentarios. También pues aquí ya estamos finalizando, si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse, que me apoyan un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Como les decía, encontré bastantes de estas caminando por la séptima, seguramente si vuelvo encontraré más y si quieren que adquiera alguna de estas para compararla, como les digo, déjenlo en los comentarios.